Bueno, entonces a continuación les presentaré los resultados de modelos farmacológicos poblacionales de acetaminofenados terapéuticas aplicadas a toda la los resultados presentes hoy son parciales al principio, doctor Andrés Felipe Zuluaga Salazar, debido pues como a compromisos adquiridos por el laboratorio LIME con esto de la emergencia de COVID, no le ha sido posible hacer la revisión final de los modelos para seleccionar de los dos últimos finalistas cuál fue el que quedó. Entonces, los autores del proyecto somos mi persona, Héctor Pérez Madrid, Andrés Felipe Zuluaga Salazar, médico farmacólogo del IME y magíster en telemedicina. En el desarrollo del protocolo, como coautora está la doctora Laura Jiménez Ospina, también residente de toxicología, y el doctor Carlos Rodríguez, médico farmacólogo docente del Departamento de Farmacología y Toxicología. Los objetivos del proyecto fueron generar un modelo farmacocinético poblacional para acetaminofén que abarque las dosis terapéuticas y tóxicas y que sea aplicable a todas las edades. Esto debido a que pues, buscamos este objetivo porque los modelos farmacocinéticos de acetaminofén están solamente desarrollados para dosis terapéuticas y ninguno abarca la predicción en dosis tóxicas o en intoxicación. Como objetivos específicos nos planteamos establecer que si la edad, el peso o el índice de masa corporal afectaban la farmacocinética del acetaminofén, establecer si los esquemas de dosificación actuales son efectivos para alcanzar las concentraciones terapéuticas adecuadas, establecer si los esquemas de dosificación actuales son seguros para todas las edades. Se buscaron entonces estudios farmacocinéticos clásicos y estudios farmacocinéticos poblacionales de acetaminofén por vía oral o por vía intravenosa. Se descartaron, pues no se tuvieron en cuenta la metodología de estudios de acetaminofén por vía rectal porque ya se ha demostrado que la absorción es errática. Dado pues que no hay estudios evidentemente en los que farmacocinéticos de a dosis tóxicas, lo que se hizo fue recoger casos de la literatura en los que se reportara la dosis de intoxicación por acetaminofén y que se les hiciera una medición de los niveles. No se impuso restricción por edad para intentar pues que el modelo tuviera en cuenta pues toda, desde neonatos prematuros hasta ancianos. Entonces se buscaron los estudios farmacocinéticos y los reportes de caso en las plataformas Lilacs, PubMed y Embase, que tuvieran textos disponibles en inglés, español, portugués, francés o italiano. Los términos utilizados fueron PK como abreviación más común de farmacocinética, farmacokinetics, acetaminofén, paracetamol como sinónimo y otros pues, sinónimos de paracetamol. Modelo farmacocinético poblacional, modelo farmacocinético sobredosis por acetaminofén o envenenamiento por acetaminofén y los equivalentes en cada uno de los idiomas mencionados. Los criterios de inclusión para los estudios farmacocinéticos clásicos fue que estuviera establecido con claridad la dosis administrada del fármaco, la vía de administración, el peso de los participantes o si no tenían el peso, que se diera el promedio y que el rango de los pesos no variara más de 20%, no tuviera una variación mayor al 20%, y que se reportaran las concentraciones plasmáticas para cada uno de los individuos, puesto que muchos estudios farmacocinéticos pues, reportan una concentración ponderada pues, como promedio, sin darnos los reportes para cada una de las personas, lo que hace imposible pues, detectar el efecto de covariables como peso, edad u otras características. Para los reportes de caso, los criterios de inclusión fue que tuvieran al menos el peso claro para la persona, una dosis clara, que el tiempo de ingesta estuviera establecido, pues se referenciara en el texto y que fuera pues un tiempo confiable y que al menos hubiera medido una concentración plasmática con una clara referencia en el texto de cuánto tiempo después de la toma del medicamento se hizo la toma de la muestra en sangre.
Se excluyeron casos en los que hubiera intoxicación concomitante con medicamentos que afectaran, pues que se sabe que a sobredosis produzcan injuria renal o que produzcan daño hepático, que tuvieran injuria renal previa establecida, dado que, esto pues, puede afectar la farmacocinética significativamente, impedirnos pues, como el análisis. Se excluyeron también casos en los que se hubiera realizado diálisis para eliminación de acetaminofén, casos de intoxicación, y bypass gástrico por afectar la farmacocinética, sobre todo la absorción, significativamente. En la búsqueda se obtuvieron al menos 44 artículos en los que se reportaban casos con al menos pues, una medición de un reporte de nivel de acetaminofén sérico. Sin embargo, de esos 44 casos se excluyeron, de esos 44 artículos, perdón, se excluyeron 31 casos, bien fuera porque se reportó BSOA, aunque no estaba dentro de los criterios de exclusión iniciales. El hecho de que hubiera aparecido pues, el reporte de SOAR hacía imposible la interpretación. Y otros que tenían pues, los criterios de exclusión, injuria renal, bypass gástrico, y varios por falta de datos respecto a la hora exacta de la toma de la muestra. De los estudios farmacocinéticos se encontraron 20 que cumplieron los criterios de exclusión. De esos 16 estudios no tenían perfil farmacocinético individual. A todos los autores de esos escribió solicitándoles que compartieran la información individual, pues los perfiles de cada uno de los individuos. Sin embargo, no se obtuvo respuesta sino de 2 que se incluyen en los 3 que menciono ahí con perfil farmacocinético, y había otro ya reportado que tenía pues el perfil como tal disponible en internet. En total, al combinar los datos, tenemos 315 observaciones para 55 sujetos. El peso promedio de los individuos incluidos fue de 54.3 kilos, con una amplia desviación estándar de 31.16, 80 gramos, hasta personas con 92.9 kilogramos. La edad media fue 24 años, con una desviación estándar de 18 años, y el rango va desde 26 semanas hasta 93 años. 40 de los casos fueron hombres, 40 de los individuos incluidos fueron hombres, 8 mujeres, y había 7 en los que, a pesar de que se reportaban todos los datos farmacocinéticos, no se reportaba el género. Sin embargo, se incluyeron. Una de las limitaciones grandes fue que solamente 3 de los casos tenían una alteración hepática. Entonces no pudo ser pues, como interpretado si la alteración hepática iba a afectar la farmacocinética, y tan solo 2 de los individuos eran mayores de 60 años, lo que nos afecta en la capacidad de predicción más allá de esa edad. En total, entonces, de estudios farmacocinéticos clásicos se incluyeron 3, uno por vía intravenosa y 2 por vía oral. De las series de casos se incluyeron neonatos pretérminos con administración intravenosa a dosis terapéutica, 5 casos de sobredosis 3 casos de sobredosis intravenosa en neonatos, 2 casos de sobredosis en lactantes, un caso por vía oral en lactante de sobredosis, 9 casos de sobredosis oral en adultos y 5 casos de toxicidad a dosis terapéuticas. Para la construcción del modelo se utilizó el software Pimetrix en la plataforma de R Programming. Se utilizó este programa, dado que es como el programa estándar, o pues el que actualmente más se usa a la hora de hacer análisis no paramétrico, análisis farmacocinético poblacional no paramétrico. Para explicar un poco las diferencias entre los modelos paramétricos y los no paramétricos, a la izquierda de la pantalla tenemos los típicos análisis paramétricos en los que se asume que la variación de los datos es unimodal o sigue una distribución normal.
Al asumir esto, todos los datos de las poblaciones como que se promedian y se pierde la capacidad de predecir si las variaciones que se ven en la cinética, en la eliminación del fármaco o en su distribución, dependen de características del individuo particulares. Y otro de los problemas de estos análisis en los que se asume que hay una sola moda es que se pierde la capacidad de detectar outliers, poblaciones con comportamientos particulares. Mientras que en los análisis no paramétricos se permite un análisis multimodal y que puede analizar las múltiples variables y que podría detectar entonces subpoblaciones con comportamientos particulares. En esta, en esta gráfica les hago un ejemplo pues, de la diferencia entre un análisis no paramétrico como el que tienen a la izquierda, en el que cada uno de los individuos se pondera y se determina cuál es su capacidad, cuánto pesa en el modelo poblacional, pero no se promedia con los demás datos. Entonces, en la gráfica de la izquierda se puede notar que a la derecha del cuadro, en la parte superior, hay un outlier que se comporta completamente diferente a las otras dos, al resto de la población, que tiene al parecer dos modas. Mientras que si se hace un análisis paramétrico, eh, un análisis bayesiano, como el que tenemos al lado derecho, eh, vemos que lo que se hace es que se establece un promedio que en realidad está lejos de las dos modas, que es el punto que vemos en negrito, bueno, y que cada uno de los círculos de gama gris es las probabilidades de encontrar pues, el parámetro dentro de esos límites, y no se tiene en cuenta para nada el individuo que tiene un comportamiento extraño y que está pues alejado de la gráfica. ¿Qué sería este individuo de acá? Se evaluaron en el modelo, no sé, para construir el modelo se evaluaron varios modelos estructurales. El primero de ellos con dos compartimientos, uno de ellos era el compartimento de absorción y el otro compartimento central, y se evaluó la eliminación por varios mecanismos, por una eliminación lineal con cambio exponencial según la edad, una eliminación con un cambio por sistema Hill, que ya les voy a explicar de qué se trata, y una eliminación de Michaelis-Menten. Y se evaluó también un modelo de 3 compartimientos en el cual se incluye uno de absorción, que estamos marcado como 1, un compartimiento central marcado como 2 y un compartimiento periférico marcado como 3. La dosis oral entonces se recibiría en el compartimiento de absorción, la intravenosa en el compartimiento central directamente. Entonces se le pide pues al sistema calcular las constantes de absorción, la constante intercompartimental y el clearance. Como se tuvieron en cuenta sobre todo datos y modelos establecidos por la doctora Carol Allegard y el doctor Wang, este primero es el único que hace un análisis farmacocinético poblacional a lo largo de todas las edades, incluyendo neonatos hasta adultos, sin incluir pues tampoco mucho de ancianos. Entonces lo que les explicaba del sistema Hill es que un sistema Hill que cambia por la edad, querría decir que es esta línea rojita que vemos acá, querría decir que la eliminación del fármaco, el clearance, tendría un ascenso lento durante la primera etapa de la vida, luego alcanzaría como un aumento que se vuelve estable hasta llegar a un punto máximo en el que ya se aplana, ya ese aumento no, ya para ese aumento pues, o sea, en cierta edad ya no va a haber más aumento del clearance, pero al principio también el aumento es lento. Si vemos esta gráfica naranjadita de acá, esto sería lo que llamaríamos una eliminación de Michaelis-Menten, en la cual hay un aumento progresivo hasta un límite, pero sin
Disculpen. Pero sin tener como aplanamiento inicial de la curva, es decir, que el modelo de Mikael-Menten estaría asumiendo un rápido aumento. Perdón. El modelo de Mikael-Menten estaría asumiendo un rápido aumento del clearance en los lactantes, lo cual puede ser inadecuado, dado que se ha comprobado que el neonato tiene disminuida la capacidad de glucuronidación, que es eh, la principal ruta de metabolismo del acetaminofén. En este primer estudio que les menciono, se asumió que el clearance entonces cambiaba con una constante de Hill, que es esta acá de acá. Esta constante de Hill, ¿cómo se determina? Acá 0 viene a representar cuál es el valor mínimo que tendría ese exponente. La Kmax es, digamos, la edad en la perdón, la Kmax es el peso o la edad a la que se alcanza la mitad de ese aumento. Para nuestro estudio, al hacer el análisis, perdón, para este estudio, este primer estudio que referenciamos, se había establecido que a los 12.2 kilogramos se alcanzaba la mitad de ese aumento total y que el máximo, perdón, de acá en lugar de asumir el máximo se asumió cuál era perdón, vuelvo y explico. Se asumió que el mínimo que tenía el neonato era, y que al llegar a 12.2 kilogramos alcanzaba la mitad del aumento al que iba a llegar, que iba a ser de 1.2. Entonces, el metabolismo hepático en el recién nacido de por sí es diferente. Tienen una menor glucuronidación, lo cual, digamos, disminuiría el clearance de acetaminofén. Sin embargo, también tienen una menor expresión de los citocromos que producirían el metabolito tóxico del acetaminofén, que es el NAPQ. Tienen entonces menor expresión de citocromo 12.1, que es aproximadamente el 10% de la actividad del adulto, y alcanzan el 30% entre los 3 y los 12 meses, llegando solamente pues, a valor adulto en algún momento entre el primer año y los 10 años. Y la citocromo 2D6, que sería otra que podría aportar en algo a la producción de metabolito tóxico, está ausente hasta los 7 días después del nacimiento. Y otro modelo planteado, que es más sencillo, es este que les hablaba, pues como un modelo exponencial en el que el clearance aumenta, pero sin tener, pues como, de una manera constante a lo largo de todas las edades, sin cambio de ese exponente. Entonces, les decía pues que se evaluó eliminación de Mikael-Menten también, se evaluó la eliminación dependiente del peso con un ajuste exponencial, que es esta que les acabo de mostrar, y una eliminación dependiente del peso ajustada por un sistema de Hill. Para elegir entre los modelos se tuvo en cuenta la diferencia en el likelihood, en menos 2 likelihood, de dos modelos que estuvieran anidados, y se consideró que una disminución de 3.84 era estadísticamente significativa por un grado de libertad y de alrededor de 6 para 2 grados de libertad. Les pongo los modelos candidatos porque, como les decía, el doctor Zuluaga pues no ha tenido tiempo realmente de elegir entre estos dos modelos cuál sería pues como el más apropiado. Entonces, el primero que ajustó bien fue un modelo de dos compartimientos, uno de absorción y uno central, dependiente de peso con una eliminación de Hill. Este modelo, acá tenemos entonces las gráficas de observado predicho. Para los individuos tiene un excelente R cuadrado con una excelente inclinación. Sin embargo, a diferencia de ese modelo que les referenciaba, que tomaba el peso al que se alcanzaba la mitad del aumento, como 12 kilogramos, acá el que más se ajustó fue a 11 kilogramos. Utilizamos 67 como peso porque era el promedio de peso en los individuos mayores de 15 años que recogimos.
El modelo poblacional dio un poquito desajustado, pero todavía con un R cuadrado bueno de 0.83. Héctor, le quedan 5 minutos. Gracias, profe. Eh, a estos modelos se le evaluaban covariables, sin embargo, una de las que se iba a evaluar, que era el índice de masa corporal, no se pudo evaluar porque ninguno de los estudios se mostró el peso. Entonces, se mostró, perdón, la estatura. Debido a que las personas mayores de 65 años tienen una declinación en la función hepática, se intentó tomar en cuenta pues esa covariada, muy a pesar de que había solamente 3 personas mayores de 60 años. Al hacer ese ajuste por edad, pues resulta que con solo ajustar esos 3 pacientes, el modelo mejoró en cuanto a la inclinación. Sin embargo, no hubo un cambio tan significativo en el criterio de eliminación de Akaiki. Es decir, no aportó mucho al modelo total, pero sí a la predicción individual de esos mayores de 40 años, en este caso. El error estaba distribuido normalmente, es decir, que el modelo no parece estar sesgado, y el error sigue una distribución normal de acuerdo a la prueba de Agostino. El clearance entonces que se encontraría con el clearance promedio sería de 9 litros por minuto, y tras hacer la sección con variaciones pues normales, y parecía funcionar bien el modelo. Como les decía, estos modelos permiten pues como tomar en cuenta cuáles son las variaciones en cada uno de los individuos, tanto de la constante de absorción, volumen y clearance. También se evaluó el modelo que les mencionaba de 3 compartimientos, que también tuvo un buen desempeño, solo que en este caso solo que en este caso no se tuvo pues 11 como el peso medio, el peso del aumento medio, sino 7 kilogramos. Este modelo también tuvo una distribución del error, y sin embargo con los dos ajustes tienen una diferencia en cuanto al clearance. Bueno, entonces, como resultado, los modelos farmacocinéticos son aplicables a dosis terapéuticas y tóxicas y permitirán la optimización terapéutica de la predicción de los niveles, dependiendo de la dosis recibida, metabolismo también ofrece de las dosis. Sin embargo, los datos son pocos en mayores de 60 años, y habría que repetir pues, como el análisis con más datos en mayores de 60 años para ver si mejora aún el modelo, aún más. Las limitaciones es que este modelo no es aplicable a pacientes con enfermedad renal, y no hay suficientes datos para evaluar el hepático como afecta, y que es la y no hay una